En el margen izquierdo del río Arno, en una zona periférica de la ciudad de Florencia, en el Oltrarno, la iglesia de la Virgen del Carmen, construida en el siglo XIII, preside una gran plaza rectangular. En esta iglesia del Carmine, Filippo Brancacci, un acaudalado comerciante de sedas y cónsul del mar, era el titular de una capilla funeraria para la que en 1423 encargó unos frescos que debían representar episodios que el propio mecenas propuso sobre la vida y milagros del apóstol San Pedro, patrón del comercio marítimo, actividad a la que el promotor de la obra se dedicaba. Los pintores encargados de ejecutar los frescos fueron un maestro y su aprendiz, del mismo nombre de pila y originarios ambos de Valdarno, cerca de Florencia. Tommaso di Cristoforo Fini, conocido como Masolino, y Tommaso di Ser Giovanni di Mone Casai, apodado Masaccio, que podría traducirse como el desaliñado por su descuidado aspecto personal. La capilla Brancacci ocupa un lugar destacadísimo en la historia del arte por la aportación de Masaccio, pintor que sentó las bases del Renacimiento, rompiendo con la rigidez propia del gótico gracias a la búsqueda de la tridimensionalidad de la pintura, al empleo de la perspectiva y al uso del claroscuro con el que un único punto de luz daba lugar a luces, sombras y volúmenes a los personajes, logrando que las figuras se despegaran de la planitud del soporte mural, dotándolas de gran sobriedad y majestuosidad, buscando la naturalidad. Los frescos de Masaccio en esta capilla Brancacci pueden considerarse el inicio de la pintura del Renacimiento. Las innovaciones en el tratamiento del volumen de las figuras, de la luz y del color marcaron la pauta para los pintores contemporáneos y futuros. Efectivamente, las figuras ofrecen un aspecto macizo, de apariencia escultórica. Están revestidas de una corporeidad, una plasticidad, una masa y un volumen que en su tratamiento pictórico enlaza con las enseñanzas del pintor trecentista Giotto y se inspiran en las esculturas de sus contemporáneos Donatello y Nanni di Banco. Los frescos se distribuyen en los muros de la capilla Brancacci en dos cuerpos superpuestos, con la apariencia de ser cuadros realizados sobre los propios muros. La escena que nos ocupa se ubica en el compartimento superior del lateral izquierdo de la capilla. El tributo de la moneda representa la llegada de Jesús a Cafarnaún acompañado por sus apóstoles, según relata el Evangelio de San Mateo. En realidad, una sola composición acoge 3 acontecimientos sucesivos, continuando un modo de representación usual en la Edad Media. El relato comienza en el centro, con las figuras formando casi un círculo y vestidas a la manera griega, con el recaudador de impuestos solicitando el tributo a San Pedro, lo que hace saber a Cristo que ante el requerimiento le indica con un gesto que el propio San Pedro repite, que se dirija a la orilla del lago y pesque un pez en el que encontrará el dinero solicitado. «Ve al lago», le dijo Cristo a San Pedro,
echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. A la izquierda, en un plano más alejado, San Pedro, agachado en la orilla del lago Tiberíades, despojado del manto que ha dejado en el suelo para facilitar la operación, saca una moneda de la boca del pez. Finalmente, en la derecha, el propio San Pedro paga el tributo al publicano. De esta forma, San Pedro, con túnica azul y manto amarillo, aparece 3 veces en la escena, y el recaudador, con túnica corta anaranjada, 2. Cristo, con túnica rosada y manto azul, centra la composición. El tratamiento del paisaje y la arquitectura de la derecha contribuyen a dar sensación de unidad a la escena y aun de forma incipiente a ofrecer efecto de profundidad por medio de la perspectiva. El volumen de las montañas recuerda a las del mencionado Giotto. La luz inunda la composición, resaltando los colores empleados que también sirven para dar apariencia de profundidad, colocando los tonos más cálidos en primer plano y los más fríos al fondo, y también para resaltar el volumen de las figuras. Los rostros de los personajes transmiten sensación de realismo, reforzada por los gestos que acompañan el sentido de las escenas. Por otro lado, al tratar a Jesús, personaje central, con rasgos humanos y de la misma altura que las demás figuras, Masaccio rompe con la perspectiva jerárquica usual hasta entonces. El programa iconográfico del conjunto de la Capilla Brancacci de la Iglesia del Carmen de Florencia es la salvación de la humanidad gracias a Cristo, con la intervención de San Pedro, cuyo protagonismo en los frescos se explica al ser patrono de la actividad comercial a la que se dedicaba el promotor de las pinturas y titular de la capilla. El significado específico del episodio del tributo remite a la propia literalidad del relato evangélico, la necesidad de cumplir con las obligaciones. Finalmente, no es desdeñable la interpretación de la iconografía de la capilla como una exaltación de la figura del Papa, sucesor de Pedro, y al que, como vicario de Cristo, compete tratar con los poderes terrenales en nombre y en defensa de la Iglesia. Masaccio murió en Roma en 1428 a los 26 años de edad, sin que conozcamos con certeza la causa de su fallecimiento. En un asiento de un documento catastral florentino de la época se escribe, haciéndose eco de un extendido rumor, que pudo haber sido envenenado. Pese a que murió en plena juventud, Masaccio tuvo tiempo para convertirse en una figura clave de la historia del arte.